Bienvenidos de nuevo hermanos a nuestro canal llamado, Honrando a Jehová. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más. El libro que estamos estudiando es, Demos un testimonio completo sobre el reino de Dios. Esta semana continuamos con el repaso del capítulo 18. Lleva como título, Para que buscaran a Dios, y de veras lo encontraran. Pablo busca puntos en común con la gente, y se adapta a ella. Este capítulo está basado en Hechos, capítulo 17, versículos del 16 al 34. En el estudio de hoy, repasaremos los párrafos del 6 al 15. Comencemos con el estudio. Esta semana continuamos en el primer subtema titulado En la plaza de mercado. Este subtema está basado en Hechos capítulo 17 versículos del 16 al 21. Escuchamos estos versículos y dicen así. Ahora bien, mientras Pablo los esperaba en Atenas, él se indignó profundamente al ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que se puso a razonar en la sinagoga con los judíos y con otras personas que adoraban a Dios. Y todos los días hacía lo mismo en la plaza de mercado con los que estuvieran por allí. Pero algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos empezaron a discutir con él. Unos preguntaban, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros decían, Parece que es un predicador de dioses extranjeros. decían esto porque él predicaba las buenas noticias de Jesús y de la resurrección. De modo que lo agarraron y lo llevaron al Areópago. Decían, ¿podemos saber cuál es esa nueva enseñanza de la que hablas? Porque estás hablando de cosas que nos suenan extrañas, y queremos saber qué significan. de hecho, todos los atenienses y los extranjeros que había allí no hacían nada más durante su tiempo libre que contar o escuchar cosas nuevas. Muchas gracias. La pregunta de los párrafos 6 y 7, dice así. ¿Cómo respondieron al mensaje de Pablo algunos filósofos griegos, y cómo reaccionan hoy algunas personas a nuestro mensaje? Vamos con la respuesta. Los filósofos griegos reaccionaron de manera despectiva al mensaje de Pablo. Algunos lo llamaron charlatán, término que hace referencia a alguien que recoge y repite ideas sueltas sin comprenderlas. Subestimaban a Pablo y lo consideraban incapaz de expresar algo valioso o coherente. Sin embargo, Pablo no permitió que estos comentarios lo intimidaran, mantuvo su postura con valentía, y continuó predicando el mensaje del reino de Dios. En la actualidad muchas personas reaccionan con burla o rechazo al mensaje de los testigos de Jehová, consideran que creer en la Biblia es algo anticuado o irracional. Sin embargo, al igual que Pablo, los testigos de Jehová defendemos con firmeza nuestra fe y destacamos la evidencia de la creación, apoyándonos en textos como Apocalipsis 4:11, que reconoce a Jehová como el Creador digno de toda alabanza. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 8. Esta pregunta está dividida en dos partes, A y B. La parte A, de la pregunta del párrafo 8, dice así. ¿Cómo reaccionaron otras personas al mensaje de Pablo? Vamos con la respuesta. No todas las personas reaccionaron de forma hostil al mensaje de Pablo. Algunos, aunque confundidos, pensaron que estaba promoviendo la adoración de dioses extranjeros. Esta percepción podría haber generado sospechas, ya que en la historia ateniense, acusaciones similares llevaron a consecuencias graves, como la condena a muerte del filósofo Sócrates. Sin embargo, en lugar de atacarlo o descartarlo por completo, lo llevaron al Areópago para que explicara mejor sus ideas. Este interés, aunque posiblemente impulsado por curiosidad o escepticismo, brindó a Pablo una oportunidad inmejorable para dar testimonio del Dios verdadero, a un público muy distinto al que acostumbraba predicar. Muchas gracias. La parte B, de la pregunta del párrafo 8, dice así. ¿A qué puede referirse la palabra Areópago? Vamos con la respuesta. La palabra Areópago puede referirse a una colina situada al noroeste de la Acrópolis, tradicionalmente utilizada para las reuniones del Tribunal Superior de Atenas. Sin embargo, también puede aludir al propio tribunal, que a veces se reunía en otros lugares,
como en la plaza de mercado. Es posible que Pablo haya sido llevado a la colina, o a una reunión formal del tribunal. En cualquier caso, su comparecencia ante este grupo era una oportunidad importante para defender el mensaje cristiano en un entorno académico y judicial. Muchas gracias. Entramos ahora en el segundo subtema titulado Hombres de Atenas. Veo que este subtema está basado en Hechos capítulo 17 versículos 22 y 23. Escuchamos estos versículos y dicen así. Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y dijo: Hombres de Atenas, veo que en todas las cosas ustedes parecen ser más devotos de los dioses que otros. Por ejemplo, mientras caminaba y observaba atentamente sus objetos sagrados, incluso encontré un altar que tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Pues yo les estoy hablando de aquel a quien ustedes adoran sin conocerlo. Muchas gracias. Pasamos a la pregunta de los párrafos del 9 al 11. Esta pregunta está dividida en dos partes, A y B. La parte A, de la pregunta de los párrafos del 9 al 11, dice así. ¿Qué dijo Pablo para establecer un punto en común con sus oyentes? Vamos con la respuesta. Pablo estableció un punto en común con sus oyentes, al reconocer y elogiar su inclinación espiritual. Aunque se sentía profundamente molesto por la idolatría en Atenas, controló sus emociones y utilizó una introducción respetuosa, diciendo: hombres de Atenas. Veo que en todas las cosas ustedes parecen ser más devotos de los dioses que otros. Este enfoque inteligente no solo evitó ofenderlos, sino que también los predispuso a escuchar. Luego mencionó el altar dedicado a un dios desconocido y lo utilizó como un puente para hablarle sobre el Dios verdadero, destacando que este Dios no era desconocido para él, sino el creador del universo. Esta estrategia mostró tacto y habilidad para comunicar el mensaje sin generar resistencia inmediata. Muchas gracias. La parte B, de la pregunta de los párrafos del 9 al 11, dice así. ¿Cómo podemos imitar a Pablo en la predicación? Vamos con la respuesta. Podemos imitar a Pablo, al buscar puntos en común con las personas durante la predicación, observando con atención lo que indica su interés religioso, como joyas, adornos en su hogar o actitudes espirituales. En lugar de criticar o juzgar sus creencias, podemos reconocer su inclinación espiritual y aprovecharla para iniciar una conversación. Por ejemplo, al decir: veo que usted es creyente. Es muy bueno encontrar a alguien interesado en temas espirituales, podemos crear una atmósfera positiva y respetuosa. Este enfoque reflexivo ayuda a que las personas estén más receptivas al mensaje bíblico. Además, recordemos que muchos hermanos antes creían sinceramente en enseñanzas erróneas, lo que nos anima a tener empatía y paciencia al compartir las buenas noticias. Muchas gracias. Entramos ahora en el tercer subtema titulado Dios no está muy lejos de cada uno de nosotros. Este subtema está basado en Hechos capítulo 17 versículos del 24 al 28. Escuchamos estos versículos y dicen así. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él es Señor del cielo y de la tierra, así que no vive en templos hechos por hombres. Tampoco pide que le sirvan manos humanas, como si necesitara algo, porque Él mismo les da a todas las personas vida, aliento y todas las cosas. De un solo hombre creó todas las naciones humanas para que poblaran toda la superficie de la tierra, y decretó los tiempos fijados, y estableció los límites dentro de los que vivirían los hombres. Lo hizo para que buscaran a Dios, aunque fuera a tientas, y de veras lo encontraran, pues lo cierto es que Él no está muy lejos de cada uno de nosotros. Porque por Él tenemos vida, nos movemos y existimos. Como han dicho algunos de los poetas de ustedes, porque nosotros también somos hijos de Él. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 12, dice así. ¿Cómo se adaptó Pablo a su público? Vamos con la respuesta.
Pablo se adaptó a su público de manera excepcional, al tomar en cuenta su nivel de conocimiento y contexto cultural. Aunque los atenienses no conocían las escrituras, él logró captar su atención utilizando métodos apropiados. 1. Explicó las enseñanzas bíblicas sin citar directamente las escrituras, lo que permitió que sus oyentes no se sintieran abrumados por referencias desconocidas. 2. Se incluyó a sí mismo con expresiones como nos y nosotros, poniéndose al mismo nivel que ellos y creando un sentido de cercanía y empatía. 3. Citó a escritores griegos, algo que los atenienses podían entender y respetar, mostrando que algunas verdades sobre Dios ya habían sido expresadas por sus propios pensadores. Estas estrategias evidencian cómo Pablo ajustó su presentación para conectar mejor con las personas, logrando comunicar verdades profundas de manera accesible y respetuosa. Muchas gracias. La pregunta del párrafo 13 dice así. ¿Qué dijo Pablo sobre el origen del universo y qué dejó muy claro? Vamos con la respuesta. Pablo destacó que el origen del universo no fue accidental, sino que fue creado por el Dios verdadero, Jehová. Explicó que este Dios es el creador de todas las cosas y el Señor del cielo y la tierra, dejando claro que no vive en templos hechos por hombres. Al contrastarlo con los dioses atenienses, cuya gloria dependía de altares y templos, subrayó que ningún templo puede contener a Jehová, debido a su naturaleza infinita y soberanía. Con esto, Pablo mostró que el Dios verdadero es incomparablemente superior a los ídolos creados por los hombres. Muchas gracias. La pregunta del párrafo 14 dice así. ¿Cómo mostró Pablo que Dios no depende de nadie? Vamos con la respuesta. Pablo mostró que Dios no depende de nadie, al explicar que no necesita ser servido por manos humanas, ni recibir cosas materiales. A diferencia de los ídolos a los que las personas ofrecían alimentos y vestidos como si los necesitaran. En cambio, enfatizó que es Dios quien da a los humanos todo lo necesario para vivir, vida, aliento, sol, lluvia y tierra fértil. Con este razonamiento, Pablo dejó claro que el Creador es completamente autosuficiente y generoso con su creación. Muchas gracias. La pregunta del párrafo 15 dice así. ¿Cómo corrigió Pablo el punto de vista de los atenienses, y qué valiosa lección nos enseña su ejemplo? Vamos con la respuesta. Pablo corrigió el punto de vista de los atenienses acerca de la superioridad de los griegos sobre otros pueblos, señalando que Dios creó a todas las naciones humanas a partir de un solo hombre, Adán. Al hacerlo, resaltó que todos los seres humanos tienen el mismo origen y que no hay ninguna raza ni nacionalidad superior a otra. Este argumento, basado en el relato de Génesis, desafiaba directamente el orgullo de raza y nacionalismo predominante en Atenas. El ejemplo de Pablo nos enseña a ser respetuosos y prudentes al abordar temas delicados, pero sin comprometer la verdad bíblica. Aunque debemos esforzarnos por presentar el mensaje de manera que sea comprensible y accesible, no debemos diluir la verdad para ganarnos la aceptación de los oyentes. Muchas gracias. Muy bien, hermanos, hasta aquí el estudio del libro de esta semana. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal, y esperamos que les pueda servir de guía o ayuda. El próximo lunes, estaremos aquí también con el siguiente estudio. Corresponderá a la semana del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2024. Continuaremos con el repaso del capítulo 18. En este caso repasaremos los párrafos del 16 al 24. Esperamos que Jehová nos guíe y la semana próxima podamos volver a compartir otro estudio. Muchas gracias.